¿Serán todas las tesis iguales? ¿Será lo mismo discutir sobre si debemos ir a la guerra que discutir si acaso la guerra es mala? ¿Será lo mismo discutir mi mamá es la mejor del mundo que mi mamá es buena madre? Vamos a diferenciar ahora lo que corresponden a tres tipos de tesis o afirmaciones: las de política, de hecho y de valor. Esta clasificación tiene un origen histórico en las distinciones de los discursos políticos, judiciales y epidícticos que se ejecutaban en la Grecia antigua. El discurso político era aquel orientado a defender una idea para el futuro en provecho de la polis, como por ejemplo, se debe construir un acueducto, debemos ir a la guerra, etc. El discurso judicial era aquel que buscaba determinar la inocencia o culpabilidad de un ciudadano. Juan es inocente. Y el discurso epidíctico, el que realizaba un elogio o alabanza. Ricardo fue el mejor gobernante que hemos tenido. Esa misma clasificación se puede utilizar de manera más actual ocupando la nomenclatura de tesis políticas, de hecho y de valor. Así entendemos que las tesis políticas son aquellas que se preguntan por la realización de una conducta futura, tal como el discurso político de la Grecia antigua. En ellas existe implícitamente un problema, donde la tesis es la solución a ese problema. ¿Cómo se puede probar una tesis política? Debemos primero justificar que existe una necesidad de actuar, identificando el problema. En segundo lugar, que la solución propuesta es idónea para corregir el problema. Y finalmente, que aquella solución es proporcional, en el sentido de que trae más beneficios que costos, porque puede haber más de una solución idónea, entonces nos debemos preguntar por cuál es la mejor de ellas. En segundo lugar, están las tesis de hecho. Son como el discurso judicial que había en Grecia y se preguntan si algo es o no es en el mundo, ya no solo por la inocencia, sino que por cualquier hecho. ¿Es Bernardo Higgins el verdadero padre de la patria? ¿Es Andrónico Luksic un ciudadano como cualquier otro? ¿Son las transnacionales culpables de la pobreza en América Latina? Todas son preguntas sobre hechos. Finalmente, están las tesis de valor, que son aquellas en que el orador considera que la realidad se ajusta a un criterio valórico determinado y la discusión se concentra entonces en la determinación de ese valor. Solo con un fin clarificador, podemos dar un ejemplo muy burdo. Si alguien dice, esa pared es blanca, entonces afirma un hecho y deberá demostrar que es blanca. En cambio, si lo que se dice es, esa pared es bonita, entonces lo que se hace es aplicar un juicio de valor al respecto. Y esa tesis es valórica y el debate era primero responder a la pregunta, ¿por qué es lo bonito? Ocupando el mismo ejemplo, si alguien sostiene, se debe destruir esa pared para ampliar la sala, entonces lo que se afirma es una conducta hacia el futuro. Y esa es una tesis política. Veamos si estamos aprendiendo. ¿Qué distinción hay entre las siguientes afirmaciones? Se debe legalizar la marihuana y la marihuana trae beneficios para quienes la consumen. Ambas son afirmaciones o tesis posibles de discutir. El tema es el mismo, la marihuana, pero la tesis es distinta. En el primer caso, discutimos una tesis política, se debe legalizar la marihuana. Esto es, realizar una conducta a futuro porque la comunidad tiene una necesidad y esa necesidad debería ser resuelta mediante esta solución. En el segundo caso, en cambio, discutimos un hecho, que puede ser o no ser en el mundo. ¿Es real o no es real? ¿La marihuana trae beneficios a quienes la consumen o no los trae? Diferenciar los tipos de tesis es determinante, pues en la primera discusión, si se debe legalizar la marihuana, argumentos relativos al interés o al querer de las personas tienen sentido, pues discutimos en el contexto de lo que quiere la población de un país. Mientras que esos mismos argumentos no tienen ninguna relevancia en la segunda discusión, pues no importa para saber si la marihuana trae o no beneficios, si es que la gente la quiere o no legalizar. Veamos si son capaces de clasificar algunas tesis por su cuenta. De seguro que sí.